Muy bien, vamos a regresar a la política y queremos agradecer además que nos acompaña a esta hora aquí en el estudio el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, muy bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mauricio, ¿cómo está? ¿Cómo le va, ministro? Estoy sentando acá, muy bien. Estaba sentándome, sí. No, está muy bien. Oiga, ministro, ayer hablamos del primer cara a cara presidencial entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast en momentos de tensión cuando se ha elevado el tono en relación sobre todo a la gestión de este gobierno. Cuestionado directamente por José Antonio Kast, particularmente en el discurso de ICARE. ¿En qué está la cosa? ¿Cuál es el estado del arte en la relación entre el gobierno entrante y el saliente? A ver, aquí yo creo que hay que distinguir dos aspectos que son distintos. El primero dice relación con el traspaso de mando. Nosotros estamos trabajando por un traspaso de mando ejemplar, con el mayor estándar, conforme a la tradición democrática de Chile desde el 90 en adelante. ¿Esto qué significa? Que están realizadas las coordinaciones, se han dictado los instructivos para que las nuevas autoridades dispongan de toda la información necesaria para que finalmente la tarea del Estado no se detenga. Y por tanto, el 11 de marzo cuenten con las herramientas para continuar con el trabajo que, insisto, es permanente por parte del Estado. De hecho, tenemos una plataforma electrónica, se va a subir toda la información a esa plataforma electrónica a una fecha lo más próxima de cierre al 11 de marzo, que se está pensando a fines de enero, y va a haber reuniones de coordinación con las nuevas autoridades. Ahora, en el ámbito del debate político, que forma parte de lo que podríamos decir la democracia y la libertad de expresión, obviamente nosotros hemos hecho un punto, porque se han dicho muchas falsedades, mentiras, fake news, sobre las cuales se ha pretendido construir un diagnóstico del país que no corresponde a la realidad. Y en ese contexto, bueno, la verdad es consustancial a la democracia y el debate debe realizarse sobre la base de información verificable, información oficial, información contrastable. Doy un ejemplo. Se señaló que en Chile había aumentado la pobreza, que había más pobres que antes. Y eso se dijo en la campaña, en el debate radial entre los candidatos se afirmó, y la casilla indica todo lo contrario, que en Chile se ha reducido la pobreza y de manera significativa. Y podría citar muchos ejemplos de la misma naturaleza. Entonces lo que hemos dicho es que cada vez que se pretende instalar una falsedad, una mentira, nosotros tenemos la obligación democrática de contrastarla y dar a conocer los antecedentes en este caso, fidedignos. Ministro, hubo un cambio de tono que es evidente. ¿A qué lo atribuye el gobierno? No Porque sé. ya queda cada vez menos para que José Antonio Kast asuma en la moneda, y es en este momento cuando se produce ese tránsito a pasar como del fair play y de lo republicano a esta crítica abierta al gobierno y a la gestión del presidente Gabriel Boric. Pero además críticas sobre la base de hechos falsos, o sea, hechos inexistentes. ¿El gobierno le atribuye una estrategia en particular de Kast? No soy quien para calificar cuáles son las intenciones. El ministro de Interior. Pero sí señalé en su oportunidad que la condición de estadista tiene que ser permanente. Finalmente, la condición de estadista forma parte de una convicción y no un traje que uno se puede estar poniendo, sacando de acuerdo a la conveniencia. Ya, ahora, ese ha sido el debate de los últimos días particularmente, sí. pero ayer, tras este encuentro presencial, personal del presidente Boric con José Antonio Kast, el presidente electo, ¿hubo un cambio de tono? ¿Hay una cita por de pronto agendada próximamente? Sí, yo no vi el detalle específicamente del intercambio porque los dos intervinieron en el. Sí, pero además se encontraron personalmente, digamos, sí, hubo un diálogo allí. Pero de parte del gobierno del presidente Boric existe toda la disposición y siempre ha existido. No olvidemos que nosotros somos un gobierno que ha tenido minoría en ambas cámaras y pese a eso, a través del diálogo hemos construido acuerdos con parte de la oposición, la parte constructiva de la oposición, para sacar adelante iniciativas tan relevantes como la reforma de pensiones, que por lo menos este mes se empieza a pagar el aumento de la pensión del pilar contributivo. Pero está agendada esta reunión entre ambos. La disposición nuestra es de, obviamente, actitud republicana en el buen sentido, democrática y de altura de miras. Pero esa reunión, desde el punto de vista del gobierno, ¿es solo para hablar del cambio de gobierno del 11 de marzo, de lo que viene, del traspaso, o también para ciertas coordinaciones políticas, particularmente pensando, y ya lo vamos a ver en profundidad, respecto de todos aquellos proyectos que todavía se están discutiendo en el Congreso? Bueno, efectivamente el mandato del presidente Boric termina el 11 de marzo y hay en particular iniciativas que nos parece que son muy importantes de ser aprobadas. Por ejemplo, la que pone fin al CAE y establece una nueva forma de financiamiento de la educación superior, o la que consagra el sistema de salacunas para Chile.
¿Y esta reunión una iniciativa que además se viene planteando desde el año 1997, ya, o ¿y sea, esta más de reunión 20 años. presidencial es para tratar estos temas también? Lo que hay de parte del gobierno es disposición de diálogo con todos los sectores de la oposición y, por cierto, todo el sector que representa en particular el presidente electo, para generar buenos acuerdos para el país. Ya, esa va a ser siempre nuestra disposición. Lo ha sido por lo demás durante todos estos años. Ministro, en términos legislativos, siendo realistas y sin incluso insultar la inteligencia de la ciudadanía, ¿qué posibilidad tiene de salir proyectos como la negociación ramal? Que uno entiende que es una promesa y un compromiso político que el gobierno está, entiendo yo, cumpliendo al presentarlo al Congreso, pero quedan 2 semanas de trabajo legislativo, hay un clima donde no hay acuerdos, donde la propia vocera de gobierno decía el fin de semana que la oposición actual dejó de contestar el teléfono, más allá de que tenían varios acuerdos técnicos muy avanzados en distintos proyectos. ¿Políticamente tienen viabilidad los proyectos que hoy día están en el Congreso y que son parte de la agenda del gobierno? Aquí hay que distinguir el proyecto que tiene un importante estado de avance. Técnico, decía la ministra. Y el ministro Cataldo están en segundo trámite o en comisión mixta. Pero, por ejemplo, el CAE, el ministro Cataldo nos decía la semana pasada que técnicamente tienen un gran avance, que muy probablemente si logran presentar las indicaciones después de que se apruebe la idea de legislar, son indicaciones para aprobarse, porque están consensuadas con buena parte de la oposición, pero políticamente no tienen el mismo espacio. Bueno, por eso creo que hay que distinguir. Obviamente un mensaje que se ingresa en estos días, estamos a pocas semanas de que se ponga término al año legislativo, y después en marzo hay solo una semana legislativa antes del cambio de mando. Por tanto, claro, son proyectos que se van a presentar, pero no necesariamente se van a aprobar en tan poco tiempo, pero hay otros que tienen un importante grado de avance, que están o ya en segundo trámite, o sea, que ya lo aprobó una Cámara, el CAE, por ejemplo, incluso que están aprobados en general por la sala, o que están en comisión mixta. Y obviamente estamos trabajando para que esos proyectos se aprueben sobre la base de acuerdos, de acuerdos amplios, porque son buenas iniciativas para el país. Pero no se termina, ministro, usted, recordemos, fue parlamentario, fue senador, presidente del Senado. ¿Dan los tiempos? ¿No se termina legislando a última hora? Pero, ¿se acuerda del aumento de la PGU aprobado en enero del gobierno del presidente Piñera? Que por lo demás no estaba financiada. Hubo que hacer una resignación de más de $2.000 millones para financiarla durante el gobierno del presidente Boric. ¿Dan los tiempos? El ministro Marcel tuvo que hacer un gran esfuerzo. Pero como era un aumento de monto de pensiones, la oposición de aquel entonces estuvo disponible a hacerlo. Entonces, la pregunta es si los gobiernos anteriores han cumplido su mandato hasta el 11 de marzo y han trabajado hasta el 11 de marzo para sacar iniciativas que son positivas para el país. Bueno, ¿por qué no habríamos nosotros de trabajar por generar acuerdos que están a la puerta del horno? Eso no significa que estén necesariamente aprobados y que son buenos para el país. O sea, aquí finalmente lo que hay que anteponer es siempre lo que le conviene y lo que es positivo para las chilenas y chilenos. Ya, ministro, pero más allá del tiempo, yo insisto, quiero hacer la diferencia entre Salvo que usted me diga, mire, el gobierno tiene que dejar de legislar y el que el Parlamento no suspenda su actividad en febrero, sino que lo haga mañana, hoy día mismo. Sería un absurdo un planteamiento de esa naturaleza, se trata de eso, obviamente. Pero hay también una noción de realidad que da cuenta, y yo quiero seguir diferenciando los acuerdos técnicos de los acuerdos políticos, porque los acuerdos técnicos están ahí, tal como usted dice, en la puerta del horno, pero la disposición política está. El presidente Gabriel Boric, cuando se reunió con Kast en La Moneda, le pidió, y él lo planteó en esos términos, que lo ayude a generar consensos en relación a proyectos como el que reiteraba ayer de la Sala Cuna. ¿Esa disposición política está hoy día en la actual oposición? Nosotros esperamos que esté, porque, a ver, yo antes de ser ministro del Interior fui ministro secretario general de la Presidencia, y muchas veces vi titulares en los medios de comunicación que señalaban que el gobierno no tiene los votos suficientes para aprobar tal o cual iniciativa, se señalaba que algunos proyectos eran saludo a la bandera, royalty minero se dijo que era un saludo a la bandera, reducción de la jornada laboral a 40 horas se dijo que era un saludo a la bandera. ¿Para qué decir la reforma de pensiones? ¿Cuántas veces se vaticinó que iba a fracasar? Porque había fracasado en la segunda administración de la presidenta Bachelet y en la segunda administración del presidente Piñera. Y sin embargo la sacamos adelante. ¿Y cómo la sacamos adelante? Con voluntad de diálogo y nunca retirándonos de la mesa para generar acuerdos positivos para el país. Ahora, si no se llega... Y por tanto, estamos con ese mismo espíritu, con ese mismo compromiso, trabajando para sacar iniciativas tan importantes como la que se refiere al CAE y a la Sala Cuna. Si no se llegan a aprobar algunas de estas iniciativas de aquí al 11 de marzo, ¿pasan a ser un problema para el próximo gobierno? Yo creo que el punto es cuánto se dilata soluciones que el país necesita. Es lo mismo que ocurrió con la reforma de pensiones.
o definitivamente se descartan. Ahora, no olvidemos de pronto, digamos, hay algunos temas que a lo mejor para el próximo gobierno ni siquiera van a ser prioritarios. No olvidemos que el partido del presidente electo votó toda esta iniciativa en contra. Fue posible su aprobación por sectores constructivos de la oposición. Nosotros esperamos que esos sectores constructivos mantengan esa actitud. Y si se suma además el partido del presidente electo, bienvenido sea, porque eso es lo que el país necesita. ¿Y si no pasan a ser un problema para el próximo? No me voy a poner en la hipótesis que usted plantea, porque estamos trabajando porque no se aprueben, y por tanto, no quiero, por decirlo de alguna manera, bajar los brazos, o que bajemos los brazos, respecto de iniciativas que son buenas para el país. ¿Cómo no va a ser bueno para el país tener un sistema de salacunas que permite una inserción laboral de las mujeres y que no establezca este distingo de acuerdo al número de trabajadores contratados, que además establece un incentivo perverso respecto de eventualmente ampliar la planilla, por decirlo de alguna manera, de parte de las empresas? ¿Cómo no va a ser positivo que las familias que cargan con el CAE, haya una solución? Y adicionalmente tengamos un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior más eficiente, porque se nos olvida que el Estado pone mucha plata todos los años por el CAE y estos recursos se han administrado de manera ineficiente. Y con los mismos recursos se podría hacer mucho más. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir postergando soluciones que el país demanda y que el país necesita? ¿O vamos a tener voluntad de llegar a acuerdos, como los acuerdos que permitieron, por ejemplo, sacar adelante la reforma de pensión y que se tradujo que en septiembre aumentara el monto de la PGU para los mayores de 82 años, este año en septiembre mayores de 75, el siguiente mayores de 65, y que este mes se haya empezado a pagar el aumento del pilar contributivo. ¿Cuántos años demoró eso? ¿Cuántos años? ¿Cuántos pensionados murieron esperando que sus pensiones mejoraran? Bueno, y fue posible esta reforma gracias a la voluntad de diálogo del oficialismo y de sectores constructivos de la oposición. Nosotros esperamos que esos sectores constructivos mantengan la actitud de lo que es bueno para el país. Estamos conversando con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Ministro, hablemos de lo que está pasando hoy día en el Congreso, que es el proyecto de reajuste al sector público. Sí. Ayer postergado en su despacho, iba a ser hasta total despacho en la Comisión de Hacienda del Senado, se termina rechazando la indicación con la que el gobierno busca acercar posiciones a propósito de lo que la oposición ha llamado el amarre, que es esto de tener más años de antigüedad para pedir la reconsideración de un despido para cualquier funcionario público. Pero además ayer concurre la Contralora General de la República, que cuestiona esto en tiempo y forma, o en forma y fondo, si usted quiere, dice que no es solución al problema de fondo, que es la estabilidad laboral de los funcionarios públicos, pero además el Consejo Fiscal Autónomo plantea reparos duros al financiamiento de la iniciativa. O sea, Paula Benavides decía ayer que hay cerca de 822 millones de dólares sin un financiamiento claro. Uno podría decir, hay 822 millones de dólares que le faltan a este proyecto. A ver, vamos por parte. Respecto al primer punto, se rechazó la indicación del gobierno y se aprobó el texto original propuesto por el gobierno. Sí, claro. Eso fue lo que acordó la comisión. Efectivamente, el gobierno para arribar a un acuerdo planteó una ampliación del plazo de 2 años de contratación a 5. Esto fue rechazado por la comisión y se aprobó el texto original del gobierno, que quiero hacer un distingo bien relevante, que se refiere a los funcionarios públicos de carrera, no a los de confianza política. Porque respecto a los de confianza política hemos sido claros, se van el 11 de marzo. Ningún funcionario de confianza o que tenga una tarea de apoyo directo en un gabinete de una autoridad cuyo mandato termina con el presidente Boric, se queda trabajando y por tanto se van todos el 11 de marzo. En eso, no solo queremos ser bien claros, por primera vez se dictó un instructivo, no una sugerencia como había antes, un instructivo que así lo establece, y no satisfechos con eso, se incorpora en la misma ley de reajuste un artículo que lo establece expresamente. O sea, se le da rango legal, podríamos ir a la obligación de los funcionarios de confianza y los que trabajan en apoyo directo en los gabinetes a cesar en sus cargos el 11 de marzo. Aquí estamos hablando de algo distinto, de los funcionarios públicos permanentes. Por ejemplo, los que fueron contratados para reforzar los servicios de salud, o los que fueron traspasados desde la educación municipal a los servicios locales de educación pública. Esos no son nuevos funcionarios públicos, son funcionarios públicos que cambian de empleador. Antes dependían de la administración municipal y ahora de la administración central del Estado. Y respecto de eso, producto que se dijo que eran parásitos, producto de que se dijo que iba a haber listas negras, entonces las asociaciones de funcionarios, la mesa del sector público le planteó al gobierno la necesidad de una norma que es muy simple, que es que en caso de que se proceda a su desvinculación, se tenga que fundamentar la decisión
que se ha tomado. Ya, pero a partir de eso... Respecto de eso, ha armado una controversia, a mi entender, yo diría, no del todo exacta, y se le ha dado el nombre que usted plantea a esta iniciativa, que no es el espíritu ni el sentido de lo que planteó el gobierno. Pero, ministro, disculpe, pero para insistir en el punto que planteaba Paula, acá hay un organismo técnico, como es el Consejo Fiscal Autónomo, que acá lo que está diciendo son dos cosas distintas. Es que se está enviando un proyecto desfinanciado. Sí, o sea, yo entiendo las razones y todo lo que usted ha esgrimido, pero acá se está enviando un proyecto desfinanciado. Sobre ese segundo punto, sobre el primer punto queda claro. El segundo punto que usted plantea, primero este es el reajuste más bajo desde el del 2018, es decir, hay un esfuerzo por la austeridad y de hecho se establecen 2 pasos, de manera tal que el impacto fiscal sea menor que el aumento del reajuste. O sea, cuando uno va a hacer análisis de cuánto costó en el año, al hacerlo en 2 pasos va a costar menos que el aumento del reajuste, pero a fin de año, o sea, ya a mediados de año se va a expresar la totalidad del aumento del reajuste, que es un 3,4%. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto del financiamiento, hay una serie de provisiones que se establecen en el presupuesto para nuevas leyes o para gastos mayores respecto a las leyes vigentes, y eso permite reasignaciones dentro del propio presupuesto. Y también, cuando hablamos de la ejecución del gasto no es del todo uniforme, y por tanto, a través de reasignaciones del subtítulo 21 se puede financiar. Y es la forma en la cual se han financiado todos los años el reajuste del sector público. Es imprecisa la advertencia. Ahora, si hacemos la comparación en términos de monto, ¿cuánto tuvo que reasignar el gobierno del presidente Boric al inicio de su mandato en su primer año? Más de 2.000 millones de dólares. ¿Es imprecisa mucho menos de lo que la advertencia implica del Consejo este Fiscal reajuste. Autónomo, ministro? Es una advertencia técnica irrelevante, pero lo que he señalado es que la forma en la cual se financia el reajuste tiene que ver con las herramientas a las cuales he señalado. Es la forma en la cual se ha hecho en los años anteriores. ¿Y el tema de fondo que plantea la Contralora? Que aquí en el fondo lo que hay que hacer es una reforma integral al empleo público. Por cierto que dentro del ámbito de la modernización del Estado nosotros hemos planteado una reforma del empleo público. Eso es una ley de larga data, requiere mayor análisis en su elaboración y en su trámite legislativo. Y creo que es un desafío que tenemos, insisto, en el ámbito de la modernización del Estado. Pero se ha planteado por parte de los funcionarios una demanda concreta, específica, que tiene que ver con que no haya persecución respecto a funcionarios que realizan bien su trabajo, y en ese marco se ha planteado esta norma de que se tenga que fundar o fundamentar las desvinculaciones como se tiene que fundamentar todos los actos administrativos de la autoridad, no pueden ser caprichos. Oiga, yo sé que este es un tema a lo mejor puntual, pero ha llamado muchísimo la atención, y lo comentábamos más temprano, a propósito de empleados públicos, lo ocurrido con la fiesta en el SLEP de Atacama, pero también lo que generó mucho escándalo, este tema de las licencias médicas para irse de viaje o para ir a los casinos. ¿No hay un tema de formación ética, de falta de ética en algunos funcionarios públicos? Respecto a eso hemos sido bien claros, por eso se han impartido sumarios, se ha procedido a las sanciones correspondientes. Están llegando hoy día al servicio público, para servirse al final. Bueno, ahí hemos hecho incluso la estadística respecto a qué porcentaje corresponde a la Administración Central del Estado, qué porcentaje corresponde a los municipios. En el caso de la mayoría de esas denuncias están radicados no necesariamente a la Administración Central del Estado, pero en lo que respecta a la Administración Central del Estado, que es lo que depende del Presidente de la República, se han instruido los sumarios y aplicado las sanciones correspondientes. Ministro Álvaro Elizalde, ayer, y usted algo nos mencionaba hace un ratito, el gobierno está... Perdón, y si hubiera un caso de un funcionario que fue contratado, no sé, hace 2 años, o 5, lo que usted quiera, y que está con un tipo de esa práctica, obviamente se le va a vincular y el fundamento va a ser precisamente lo que usted plantea. O sea, se trata de que finalmente los funcionarios públicos estén a la altura de lo que el país demanda. Ya. Yo le planteaba que usted decía hace un ratito lo de esta plataforma. Ayer usted y otros 6 ministros al menos presentaron un sitio web y parte de una estrategia en la que salen, en definitiva, a defender el legado del presidente Gabriel Boric. Aseguraron que existen 1000 avances, priorizando 15 medidas que son bien emblemáticas para la administración, y decían también que el foco se concentra en las ideas de estabilizar, avanzar y transformar, que esto es lo que le tocó, a juicio de ustedes, a este gobierno. ¿Cuán difícil ha sido levantar el relato del legado? A propósito de lo que hablábamos de cómo lo contraviene o lo contraargumenta el actual gobierno electo, José Antonio Kast en particular, pero también un legado que ha estado bien horquillado por el propio oficialismo. Un oficialismo que en la campaña de Yanet Jara buscó despintarse de la gestión del presidente Gabriel Boric en una estrategia electoral legítima, por cierto, pero que al final del día horquilló este legado. ¿Cuánto cuesta levantar el relato del legado del presidente Boric ahora? Bueno, usted sabe que los seres humanos tenemos lo que se llama memoria selectiva.
para superar traumas, episodios dolorosos, etcétera, tendemos a tener en general buenos recuerdos. Y eso hace que perdamos la perspectiva de lo que pasaba en el pasado y lo contrastemos con lo que estamos viendo en el presente. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque se nos olvida que el año 2022 teníamos las fronteras desbordadas, los homicidios al alza, la zona sur con atentados permanentemente, el nivel récord de eventos de violencia rural, de acuerdo al reporte de Carabineros, rucos en la Alameda, migrantes viviendo en las plazas de las ciudades del norte, enfrentamientos entre chilenos y migrantes, a propósito de la condición migratoria, la situación migratoria compleja. Y eran todos problemas heredados que no habían sido generados por el nuevo gobierno. Y el gobierno tuvo que enfrentar esa situación. Y además, inflación desbordada. Se hablaba de que el primer año iba a haber estanflación, es decir, recesión con inflación. Y bueno, el gobierno tomó todas las medidas para estabilizar el país. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Contención del homicidio y tendencia a la baja. Disminución de más del 54% de los ingresos irregulares. Disminución de cerca del 80% del episodio de violencia rural o eventos de violencia rural en la zona sur. Y ha habido un cambio. Vamos a la economía, control de la inflación, el país ha vuelto a crecer, nivel récord de exportaciones. Entonces es evidente que el país hoy día está mucho mejor que lo que estaba hace 4 años atrás. Por distintas razones, por el estallido, por la pandemia. Aquí no se trata de culpar a uno u otro sector político, sino que sobre la base de parámetros objetivos. Y por eso el primer trabajo que hicimos como gobierno fue estabilizar el país. Se restableció el diálogo institucional y democrático. Bueno, y los resultados están a la vista. Y en ese marco también avanzamos. Ley Papito Corazón, 0 muertes por el virus incisional. Esto es bien importante porque hay quienes hoy día cuestionan las vacunas sin elementos técnicos ni científicos. Bueno, producto de la campaña de vacunación única en el mundo, o pionera más bien en el mundo, tuvimos 0 muertes por virus incisional. Con todo esto... Y podríamos citar también, bueno, lo que ya señalaba. Y aparte con eso no solo avanzamos, sino que transformamos. Aumento del salario mínimo, nivel récord, reducción de la jornada a la hora 40 horas, la transición, la reforma de pensiones, en la cual ya he hecho mención, royalty minero. Okay, con entonces, todo esto, es evidente que el gobierno estabilizó el país, avanzamos en iniciativas que mejoran la calidad de vida y transformamos. Y hoy día, mire, no sé si ve esa pantalla, ¿sí? Ahí está el proyecto de Nuevo Eje Alameda, que hemos impulsado bajo el gobierno. Ya, oiga, pero con todo esto... Con recursos principalmente del gobierno y también con la colaboración del gobierno regional, vamos a tener un nuevo eje Alameda que incluye una ciclovía, una nueva prolongación del Parque Balmaceda, ya no va a estar la Plaza Baquedano o Plaza Italia como se conocía históricamente, sino que hay un carril lateral. Ya, con todo esto sobre la mesa, ministro, y podría citar con todo esto y todos los otros ejemplos que tiene de ahí en una minuta. Se lo preguntaba el otro día al ministro de Educación, cuando quedan menos de 2 meses para el término del gobierno, una invitación a la autoevaluación. ¿Qué nota se saca este gobierno? No le voy a poner nota. Nosotros trabajamos... Con todo lo que usted dice, parece un 7, ¿no? Y no se trata de poner nota, se trata de simplemente contrastar hechos. Ministro. Yo lo que he hecho es mención de hechos. Pero logros específicos de lo que se ha hecho bajo el gobierno. ¿Termina siendo un mejor gobierno que el anterior, por ejemplo? Por cierto, creemos que hay que perseverar en estos esfuerzos. O sea, los logros que hemos tenido en materia de seguridad, si no hay un esfuerzo por perseverar, obviamente se van a vivir las consecuencias, porque el Estado iba detrás del delito por mucho tiempo, y nosotros lo que hicimos fue actualizar el marco normativo, y hoy día el Estado se está anticipando a los nuevos fenómenos delictivos, y eso ha permitido mejorar las estadísticas. Pero todavía no hemos logrado las estadísticas que habían hace 15 o 20 años atrás. Pero con todos estos por tanto, hay que perseverar en este esfuerzo. De la evidencia que usted aquí nos muestra, ¿por qué entonces gana el candidato de la oposición? Bueno, sobre ese punto hay subjetividades que están presentes, pero lo cierto es que eso no obsta que los hechos son los hechos y yo tengo que hacer mención a los hechos. Ministro, cosas puntuales que son hechos que están sobre la mesa, no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué le parece la posición que adopta el presidente de Perú en torno a cerrarle la puerta directamente y a descartar la posibilidad de un corredor humanitario, planteado como una de las propuestas de alternativa para enfrentar la crisis migratoria por el presidente electo José Antonio Kast? Sobre eso prefiero no opinar, porque como nosotros estamos en la lógica constructiva... Pero le estoy pidiendo que opine sobre la posición de un presidente de otro país. Ustedes siguen siendo gobierno, tal como nos decía usted. Prefiero Pero de interior depende de migraciones. ¿Esto complica el trabajo de migraciones? Nosotros lo que hemos hecho durante este tiempo es fortalecer la frontera. Mire, cuando Perú desplegó los militares, un senador electo por el sur viajó al norte y dijo que Perú era un ejemplo a seguir. Bueno, nosotros hace varios años que tenemos desplegados los militares.
Y si usted compara las capacidades técnicas que tiene nuestra Fuerza Armada en la frontera con las que se desplegaron al otro lado de la frontera, hay una diferencia sustantiva, porque hemos hecho inversiones millonarias para dotarlo no solo de vehículos acorde con el terreno para el traslado del personal militar, sino que puntos de observación fronteriza, drones, una serie de medidas o de herramientas tecnológicas que permiten un control efectivo de la frontera. Pero este gobierno... Eso es lo que hemos hecho como gobierno. Ya, este gobierno exploró concretamente con Perú, por ejemplo, la posibilidad de un corredor humanitario, y esta respuesta responde a lo que ha contestado Perú y otros países. Esta fue una siempre. Iniciativa del presidente electo, y por lo demás la prensa la publica. Por eso, este gobierno nunca exploró la posibilidad de un corredor humanitario. Esta es una iniciativa que planteó el presidente electo. Ya, pero esto complica, porque aquí lo que el presidente del Perú dice es que no vamos a permitir que ingresen migrantes irregulares. ¿Hay alguna forma, en lo que queda de gobierno, de permitir que aquellas personas que quieran viajar de vuelta a Venezuela lo hagan de manera regular? Las personas que están en situación irregular, que desean viajar fuera o volver eventualmente a su país, efectivamente solicitan la autorización ante extranjería, se corrobora que no tienen algún tema pendiente con la justicia chilena, y si no lo tienen, se les autoriza. Esto es un trámite relativamente rápido y fácil, y lo que hay un contraste de antecedentes de que, porque si esa persona eventualmente hubiera cometido un delito en Chile y tuviera una orden de detención pendiente, no podríamos autorizar su salida. Y se les autoriza a salir. Y el 90% de quienes así lo hacen por vía aérea. Ya, ministro, pero... No, usted sabe que hay temas con los vuelos a Venezuela, sí, pero lo hacen a través de un tercer país. Ya, entonces, el 90% de quienes solicitan salir lo hacen por vía aérea. Ahora, también, a propósito de ciertas falsedades que se instalaron, se instaló que a propósito de lo que se dijo en la campaña y el despliegue de los militares en la frontera con Perú, por parte de Perú, porque la frontera chilena, ya los militares estaban desplegados hace mucho tiempo, se dijo que había aumentado la demanda por salir del país. A propósito de los hechos acontecidos hace pocos días en Venezuela, por la intervención de Estados Unidos, también se señaló lo mismo. Las estadísticas oficiales, que son las que elabora la PDI, dan cuenta que no ha habido una mayor demanda de flujos migratorios para salir del país. Y que incluso este año el flujo para salir es menor que en años anteriores. Ya, a este gobierno en algún minuto se le cobró, ministro, por decirlo de alguna manera, que no hubieran avanzado en la posibilidad de un corredor humanitario como sí planteó en estos días, incluso antes de asumir José Antonio Kast. Ahora vemos el portazo de Perú. Esto demuestra, a juicio del gobierno, que aquí no basta con la afinidad ideológica entre los países que gobiernan Sudamérica. Quiero ser súper prudente porque por eso prefiero no profundizar en el tema. Yo todavía estoy hablando de su gobierno, no estoy hablando del presidente. Nosotros hemos hecho lo que hay que hacer. Es decir, cuando usted ve... otro ejemplo, reconducciones con Bolivia. La ministra Toá celebró un acuerdo con el ministro de Gobierno de Bolivia. Uh-huh. Nosotros hasta ese entonces solo podíamos reconducir ciudadanos bolivianos cruzando la frontera con Bolivia. Ya, perfecto. ¿Qué es la reconducción? Que es cuando usted sorprende a una persona cruzando la frontera y hasta 10 kilómetros dentro del territorio nacional, procede a devolverlo al país del que viene. Nosotros no podíamos reconducir ciudadanos de terceros países y de terceras nacionalidades cuando los sorprendíamos cruzando desde Bolivia, porque Bolivia no los recibía. Producto de este acuerdo, que fue muy criticado, bueno, avanzamos de un porcentaje de reconducción del 10% a más del 90%. Y hoy día Bolivia está recibiendo ciudadanos de terceros países, particularmente venezolanos, que son los que más cruzan. ¿En número y no en porcentaje? El número, por ejemplo, en algunos meses hubo más de 1.000 personas que no pudieron ser reconducidas, y de acuerdo a la última estadística estamos hablando de 70. Ya. Usted se imagina que si tuviéramos migración regular solo 70 personas al mes, estamos hablando de 840 al año. Eso sería un número muy bajo respecto del peor año del 2021, que fue de 56.000, y hemos reducido más del 54%, pero todavía estamos lejos de esa cifra. Entonces, sin lugar a dudas, que las medidas que hemos adoptado hablan de una mejora permanente, y nosotros esperamos que el próximo gobierno profundice los logros en esta misma tarea, a través de las herramientas y las bases que hemos sentado en el gobierno del presidente Boric. Yo le preguntaba al ministro Cordero cómo debía ser o el perfil del próximo ministro de Seguridad, que es una de las dudas que persiste en torno al gobierno electo. ¿Se la jugaría con algún perfil? Porque el ministro Cordero decía que hay que tener un ego controlado porque se van a dar cuenta que hay muchas cosas que no se van a poder hacer. Que el presidente electo define su gabinete, ¿quién soy yo para estar aconsejándolo? Ok, ministro. Ministro Álvaro Elizalde, muchísimas gracias una vez más por llegar. Usted me hacen preguntas, pero cuando yo pido de los demás una actitud, tengo que tener la misma actitud. Y lo que yo pido de parte de la autoridad del nuevo gobierno es respeto, sentido republicano de altura, sentido democrático, y lo más importante, que el debate se realice sobre la base de hechos
contrastables, y no sobre la base de fake news o ¿Y falsedades. su opinión sobre Claudio Alvarado, su probable sucesor? ¿Lo conoció en el Congreso? ¿No? Sí, lo conozco. Sí. Fue un buen subsecretario general de la Presidencia, un buen ministro secretario general de la Presidencia, un buen senador. ¿Y un posible buen ministro de Interior? Y yo le deseo, obviamente tenemos diferencias políticas, pero siempre le deseo lo mejor a las autoridades que asuman por el bien del país. Cuando tengamos diferencias políticas las haremos ver, eso forma parte del debate democrático. Pero a mí lo que más me interesa es que a Chile le vaya bien. Y por eso lamentamos que haya habido sectores de la oposición que hayan sido tan poco disponibles para construir soluciones, y otros que sí tuvieron la mejor voluntad de construir acuerdos. Finalmente hay que ser parte de las soluciones, no de los problemas. ¿Tienen claro qué va a ser después del 11 de marzo? Por el momento yo tengo 2 hijos viviendo fuera del país, así que los voy a ir a ver. Ese es todo el plan que tengo por ahora. Ministro Elizalde, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buen día. Buen día. Tenga una buena jornada. 8:38 minutos. 8:38.